padrino que le fue presentada a uno de los miembros de la expedición, el intérprete Vigilio, le daba la misión de conseguir por medio del soborno el asesinato de Atila. La conspiración fue descubierta por el propio sobornado, pero el Khan no tomó ninguna represalia y despidió a los embajadores, y al mismo Vigilio, con abundantes regalos, y a continuación envió una embajada a Constantinopla con este mensaje: Teodosio es hijo de ilustre y respetable linaje. Igualmente Atila desciende de noble estirpe y ha mantenido con sus actos la dignidad heredada de su padre Mundiuch. Pero Teodosio ha faltado al honor de sus ascendientes y, al consentir en el pago de un tributo, se ha degradado hasta la condición de esclavo. Justo es, pues, que rinda acatamiento al hombre a quien mérito y fortuna han puesto por encima de él, en lugar de intentar, como esclavo perverso, conspirar clandestinamente contra su amo. Ante esto, el emperador rápidamente mandó una embajada para aplacar la ira de Atila y para ello envió a Nomio y a Anatolio, dos ministros de rango consular, de los cuales uno era tesorero y el otro era maestre general de los ejércitos de Oriente. Atila accedió a entrevistarse con estos en las orillas del río Drenco, y aunque al principio se mostró autoritario, su enojo se apaciguó. Perdonó al emperador, se ratificó en el juramento de mantener las condiciones de paz, renunció a su proyecto de una vasta frontera desértica al sur del Danubio, y estipuló que si el gobierno imperial no acogía más desertores unos Atila, se olvidaría de los que permanecían en territorio bizantino, y devolvería sin rescate a la mayoría de los prisioneros romanos. Este cambio sorprendente tenía su motivación. Atila quería asegurar la paz en la frontera del Danubio inferior porque preparaba una campaña contra el imperio de Occidente. Esta decisión no era caprichosa, sino la consecuencia de una complicada mudanza diplomática. Había tiempo que el monarca vándalo Gensérico irritaba a Atila contra los visigodos, la única fuerza militar importante en Occidente. El rey I, que se había hecho nombrar, como tantos jefes bárbaros, Magister Militum del imperio, pudo planear el aniquilamiento de los visigodos sin que esta campaña pareciese una amenaza para el gobierno de Rávena. Para los hunos, los visigodos que habían rehuido su soberanía en 376 atravesando el Danubio, eran súbditos fugitivos que merecían un castigo. En el 447 Atila emprendió de nuevo una ofensiva contra Constantinopla. No se sabe el pretexto de la misma, pero habían ocurrido varios terremotos en la zona que había derribado las murallas de muchas ciudades, y Atila no desaprovechó la ocasión y partió de nuevo hacia el sur, entrando en el imperio a través de Mesia. El ejército romano, bajo el mando del Magister Militum Godoarnegisclo, le hizo frente en el río Utus, Vid, para cortarle el paso a Constantinopla. Aunque resultó derrotado, ocasionó graves pérdidas al enemigo, que no se dirigieron a la capital, sino que se dedicaron al pillaje a lo largo de los Balcanes, llegando incluso hasta las Termópilas. Atila decidió prudentemente retirarse. Constantinopla misma fue atacada y se salvó gracias a la intervención del prefecto Flavio Constantino, que organizó brigadas ciudadanas para reconstruir las murallas dañadas por los seísmos. En algunos lugares, tuvo que construir una nueva línea de fortificación delante de la antigua embajada a Teodorico I, para garantizarle que únicamente pelearía contra los romanos. Cuando el desafío de Atila llegó a la corte de Valeriano III, este envió al Magister Militum Flavio Edio con la orden de detener a Atila. Si el uno se apoderaba de la Galia y subyugaba a los germanos francos y visigodos, Italia sería lo único que le quedaría por conquistar, y sin más apoyos, perdería irremediablemente. Aedio reunió las tropas romanas que pudo antes de marchar al norte. Básicamente, auxiliares no profesionales. Roma ya no podía reunir las legiones de antaño. Los soldados que siguieron a Aedio eran ciudadanos, campesinos y artesanos, mal equipados y con precaria formación militar. Sin embargo, Aedio consiguió infundir en ellos el valor suficiente para enfrentarse al más poderoso enemigo de Roma. Aedio sabía que no serían suficientes. Tenía muy claro que necesitaba la ayuda de sus antiguos enemigos los visigodos y los francos, que eran los únicos que tenían un poder militar efectivo. Consiguió convencer a Teodorico, rey de los visigodos, con mucho esfuerzo. Luego, Aedio y Teodorico marcharon hacia los francos, cuyo rey Meroveo fue más fácil de convencer. Además, consiguieron atraer también a las tribus alanas que en aquel momento se habían asentado entre los francos y los visigodos.
Finalmente, toda aquella última alianza se puso en marcha para interdictar a Atila. Mientras tanto, las fuerzas unas con sus aliados los ostrogodos, gépidos, érulos, reinos que le habían rendido vasallaje, y que le habían proporcionado infantería de la que carecía, también había esdiros de Riga, rugios de Pomerania, francos de Neckar, turingios de Baviera y burgundios del otro lado del Rin. Su primer objetivo fue las tierras de los francos lituarios, y el siguiente sería la ciudad de Aureliani, Orleans, por estar en el centro. Los unos avanzaron en dos columnas hacia el norte de la Galia. La principal fue por el norte del Rin y la segunda por el sur. En abril de 451 convergieron en Worms, el 7 de abril tomaron Metz, y desde aquí se dividieron en dos columnas. La del norte arrasó Colonia, Tournai, Cambrai y Amiens rodearon París, que era una isla, y no la pudieron tomar, y pusieron cerco a Aureliani, Orleans. La otra columna arrasó Trier, Metz y Reims, uniéndose con la otra en Orleans. Durante 5 semanas estuvieron asediando la ciudad, que estaba defendida por el rey Alano Sangiban, situado allí por Aedio, y la intervención del obispo Aniano, que levantaba la moral de las tropas, acudiendo con santas reliquias a los lugares más amenazados. A mediados de junio, cuando todo parecía estar perdido, divisaron a lo lejos a las fuerzas romanas y visigodas. La llegada a Aedio y sus aliados obligaron a Atila a levantar el cerco por la noche, y dirigirse al norte por los valles de los ríos Sena y Aun, hacia los campos cataláunicos, cerca Chalons-sur-Marne, en la actual región de Champaña-Ardenas, Francia, donde los terrenos eran despejados. A orillas del Sena y en la medindad de Mery-sur-Seine, la retaguardia de Atila, compuesta por gépidos, sufrió un ataque nocturno, y debió ser casi exterminada, pues Jordanes dice que el enemigo perdió 15.000 efectivos entre muertos y heridos. Atila llegó a los campos cataláunicos, estableció su campamento rodeado de las carretas Olager, y esperó la llegada de Aedio. Este se había lanzado desde Orleans en una rápida persecución tras Atila, y finalmente, el 19 de junio del 451, llegó al extremo sur de los campos cataláunicos, donde los hunos le cortaban el paso. Aedio maldijo la astucia de Atila, había elegido una llanura prácticamente plana, donde podría usar mejor sus jinetes. Únicamente había una pequeña colina a la izquierda de los romanos, más cerca de sus líneas. Atila no se atrevió a salir del lager y situó sus tropas en el centro, los hunos, a su izquierda Gualimiro y sus ostrogodos, y a la derecha Ardárico con los gépidos y demás pueblos. La noche cayó, y los romanos y aliados se retiraron a sus campamentos. Despliegue de fuerzas. A la mañana siguiente del 20 de junio, Aedio fue el primero en desplegar sus fuerzas en el campo de batalla, que serían en total unos 50.000 hombres. En el ala izquierda, bajo su mando, Aedio desplegó a sus romanos, ocupando una pequeña colina que dominaba el campo de batalla. En el ala derecha, situó a los visigodos con su rey Teodorico al mando. En el centro, entre ambos contingentes, desplegó a los alanos mandados por Sangiban. Como reserva detrás de los alanos, situó a los francos del rey Meroveo. Su idea era atraer a los hunos en una trampa, pararlos con los francos de Meroveo y atacarlos por ambos flancos con las fuerzas romanas y visigodas. Atila salió de su lager cuando el ejército confederado ya se había desplegado, disponía de unos 60.000 hombres. Situó en el centro las fuerzas hunas bajo su mando. En su ala izquierda, frente a los visigodos de Teodorico, situó a los ostrogodos y vándalos mandados a Limiro. En su ala derecha situó a érulos, gépidos, esciros, rugios, turingios, y burgundios bajo el mando de Ardárico. Al parecer, su plan era romper el centro con los hunos y envolver la retaguardia. Cuando regresaron los jinetes hunos y se hubiesen reagrupado, dio la orden a todas las fuerzas de cargar contra el ejército confederado. Atila, al frente de sus jinetes hunos, cargó contra los alanos, lanzando una lluvia de flechas. Los alanos retrocedieron sin romper la formación, acogiéndose a la formación de los francos. Mientras los romanos de Aedio chocaban con los érulos, gépidos y demás bárbaros de Ardárico, que trataban de adherirse con la colina, haciéndoles retroceder. Los ostrogodos chocaron contra los visigodos. En un terrible choque, las caballerías pesadas de ambos bandos se trabaron en un terrible y sangriento combate. Luego se produjo el choque de la infantería. Las líneas de los francos de Meroveo formaron un muro de escudos, contra los que se estrellaron los jinetes hunos. Estos lanzaban flechas, pero los escudos las paraban.
Atila, viendo que los gépidos eran incapaces de tomar la colina, ordenó a Ardárico atacar de nuevo apoyado por jinetes 1. Se lanzaron al galope a tomar la colina, los jinetes fueron perdiendo su ímpetu conforme iban ascendiendo, y algunos caballos resbalaron y cayeron, arrastrando a otros en su caída. Los que fueron negando a las líneas romanas no